sé si usted ha escuchado esta frase: no juzgues un libro por su portada, ¿verdad? No juzgues un libro por su portada. Es una expresión que es metafórica e indica que una persona no debe usar la apariencia de una cosa para determinar el valor de su contenido. Se debería mirar más o más de cerca algo antes de decidir su valor. Así que no juzguemos, hermanos, un libro por su portada, ¿verdad? Y no juzguemos solo por la apariencia. El Evangelio es la verdad que convence. Y el día de hoy vamos a situarnos en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Ya hemos considerado parte de lo que es este texto, hermanos. Y expresamente vamos a ir a los versos 10 al 12. Hechos 17, del 10 al 12. Puedan ustedes seguir ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hechos 17, 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos mujeres distinguidas y no pocos hombres, ¿verdad? Conocimiento a base de la verdad. Vamos a orar. Soberano eterno Padre, te bendecimos porque en tu bondad y en tu gracia quieres y quisiste, Señor, usarnos como instrumentos útiles en tus manos. Así que una vez más, con ese reconocimiento de que es tu palabra la que tiene el poder, es tu Espíritu Santo la que tiene el poder. Padre, somos solo instrumentos en tus manos. Deseamos que tu nombre sea glorificado y que tu palabra sea proclamada, creída, amada, Señor. Habla vuestras vidas y de esta manera, Señor, sea tu Espíritu Santo el mismo que le inspiró, que siga convenciéndonos y llevándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, de otra manera, hermanos, todos hemos llegado a cierto convencimiento. En el área mercantil, regularmente es lo que la gente hace, busca persuadirnos de que un producto tal es el mejor, al grado que nosotros podamos decir, me lo llevo. Y detrás de eso el comerciante va a decir, ¿cuántos le damos? No solo el que te vendí, no, ¿cuántos más? Tenemos esto y aquello, ¿verdad? Porque ya nos convencieron. Creo que todos entramos por un proceso de persuasión al grado, hermanos, que podamos decir sí, o bien decir no, ¿verdad? Y el día de hoy es considerar este texto, hermanos, porque la finalidad es que podamos llegar a un convencimiento, pero un convencimiento a base de la verdad, ¿sí? Un convencimiento a base de la verdad. Esto, hermanos, porque en la misma escritura nos vamos a dar cuenta que hay gente que sí busca convencer, pero se vale de medios, se vale de estrategias. El mismo texto va a usar expresiones que se basen de artimañas, estrategias, por tal de convencer a las personas. De antemano, quien escribe o quien está predicando, como va a ser en esta ciudad de Berea, va a hacer una confesión, que él se esmeró y trabajó, hermanos, arduamente porque solo predicase la palabra de Dios. Y él dice, no me comparo con nadie en ese sentido, pero no soy como muchos otros. Quiero partir con este pensamiento, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 17. Vean que allí Pablo va a hacer una distinción entre su persona, entre su mensaje y su función de mensajero. A estas alturas, el mismo texto nos va a decir, hermanos, que muchos se valían de, más allá de la dirección y dependencia del Espíritu Santo. Observe ahí el texto. 2 Corintios 2:17. Aclarando, dice, pues no somos como muchos que se benefician. En la Reina Valera, la 60 es medran, ¿verdad?
¿sí? El texto es medrar o beneficiarse, falsificando la palabra de Dios. Observe ello, hermanos. Falsificando la palabra de Dios. La postura de Pablo, su convicción es esta, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sí? No somos como muchos que medran o se benefician y lo hacen falsificando la palabra de Dios. Es decir, usan solo la palabra de Dios, no se basan, no se sustentan de las escrituras, solamente las usan como esa frase que probablemente usted haya escuchado en otra ocasión. Usan el texto como pretexto, ¿sí? A ese grado. Quiero partir de ahí, hermanos, porque lo que el texto nos va a presentar es que sí hay un convencimiento de que la palabra es de Dios, la palabra es la verdad de Dios, y este convencimiento se va a dar a base de la verdad. La palabra convencimiento tiene que ver con convencer, es decir, con el persuadir, con el conseguir que una persona crea o se decida a hacer algo. Tiene una finalidad, llegar a estar, o que una persona, hermanos, esté segura de una cosa. O sea, diga, esto es. De una u otra forma, hermanos, también existe la necesidad de que se tenga un ojo investigador, ¿sí? Un ojo investigador. Por ahí hay una frase que hay situaciones que se tienen que decidir a veces sin tener los recursos. Usa la expresión tener a ojo de buen cubero. ¿La he escuchado, verdad? ¿Sí? Al grado de decir, esto es verdad. De otra manera, todo se cala. Todo se busca que corresponda a lo que se dice. Esta frase, hermanos, es necesaria, puesto que alguien expresó lo siguiente: usted ve, pero no se fija. ¿Sí? Usted ve, pero no se fija. Hemos de tener presente, hermanos, que hay realidades que a simple vista no nos percatamos de estas. Es necesario, pues, detenernos a observar con atención. O sea, fijarnos más que solo ver. Ahora bien, estamos ubicados en lo que es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se considera que este libro lo escribió tanto este evangelio como el libro de Hechos, como el evangelio de Lucas. Es Lucas mismo quien los escribió, hermanos. Y bueno, vamos a ir al texto. El texto como tal nos narra la presencia de Pablo en un lugar llamado Berea. Es la estancia de estos misioneros considerados Pablo y Silas en la ciudad de Bereas. Ambos vienen de Tesalónica, ¿sí? El mismo pasaje bíblico dice inmediatamente los hermanos, Hechos 17:10, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Y ahí viene el referente de dónde vienen. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Sí? Y usted puede ver este dato en lo que comprende los versos 4 al 9 de Hechos 17, que pasó en Tesalónica. Ahora, los de Berea, hermanos, tenían una apertura a ser enseñados, pero tenemos que también hablar de estos misioneros. Tanto Pablo y Silas, hermanos, tenían clara su misión. Es decir, procuraban aprovechar todas las oportunidades de comunicar y compartir la palabra de Dios. Así se califica la acción de Pablo y de Silas. Vean el verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea, aclara, ¿verdad?, era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Vean, es importante, hermanos, porque estamos hablando del evangelio, la verdad que convence. Y el mensaje y el contenido y la esencia de la predicación de Pablo era esta, era la palabra
de Dios como se precisa aquí, hermanos. Y lo sorprendente es que los judíos mostraron mucho interés en conocer la verdad. El cerciorarse de que realmente se hablara lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Si usted observa ahí el texto, verso 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Ese es un dato, hermanos, que también tenemos nosotros que también valorar. Hasta este momento, o hasta ese momento, lo que era el Antiguo Testamento era considerado, hermanos, como la piedra de toque de la verdad, ¿sí? Haciendo esa relación. El Antiguo Testamento era como la piedra de toque de la verdad. ¿A qué se llama piedra de toque? ¿Usted ha escuchado ese término? Piedra de toque, hermanos, se llama en sí a la piedra que sirve para conocer la pureza de un material. ¿Sí? Se coloca si es plata o es oro. Y toman ciertos colores, ¿sí? Para decir si es fidedigno o simplemente es falso. En el sentido amplio y figurado, hermanos, en cuanto al término piedra de toque, es aquello que permite calibrar el valor preciso de una cosa. ¿Sí? Aquello que permite calibrar el valor preciso de una cosa. Creo que los que son joyeros colocan todas las joyas en ácido, ¿cómo recuerdan su nombre? En ácido muriático, ¿sí? Y allí colocan para ver si es oro, aguanta, si es plata, aguanta, si es bronce, pues también sale allí, ¿sí? Sí. No tiene pureza como tal, hermanos, por lo tanto se conocerá su falsificación. Ese es un concepto que así se define la palabra piedra de toque, hermanos. Ahora, estamos ante un evangelio, quien escribe un evangelio es Lucas, le llama su primer tratado. El libro de Hechos sería su segundo tratado. En ambos, hermanos, el mismo texto de la Escritura nos va a decir que Lucas lo hizo bajo lo que fue toda una tarea investigativa. En un sentido, Lucas se cercioró de estar escribiendo la verdad, como ante un tribunal. Lucas nos está diciendo que estará hablando la verdad y nada más que la verdad. Probablemente ya lo haya leído usted, ¿verdad? Es Lucas 1, del 1 al 4. ¿Sí? En ese texto de la Escritura. Vamos a cotejarlo brevemente. En su primer tratado, ahí está cerca, hermanos. Vamos a Hechos 1:1 primero. Y luego iremos al antecedente de su anterior tratado. Hechos 1:1 dice el texto. En mi primer tratado, ¿verdad? En mi primer escrito, Teófilo, va a ser el mismo destinatario. Me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y tomemos como punto de referencia en mi primer escrito, Teófilo. Ese hace referencia a Lucas 1. Y vamos a ver ahí, hermanos, del verso 1 al 4. Lucas 1:1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, y vea la finalidad, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
para que conozcas bien la verdad de las cosas que has sido instruido, para que estés confirmado en la verdad presente. Y todo fue, hermanos, bajo una tarea diligente de investigación, cerciorándose las cosas desde sus orígenes o sus principios hasta la realidad, hasta que el Señor fue recibido en gloria. Así que esto, hermanos, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Y en su momento voy a dar la precisión por qué tomarlo muy en cuenta. Ahora, no fue solo una tarea de Lucas. Debe decirle, Lucas se conoce como el médico amado. Se entiende que no era judío, era un gentil. Pero aún así, hermanos, le daba importancia a la palabra de Dios. Y se cercioraba que fuese lo que él dice que es decir, la palabra verdadera de Dios. Porque hay otro personaje, hermanos, es Pedro. Y Pedro también escribió. Tenemos 2 cartas de Pedro. Ambas, hermanos, se considera que Pedro pues era pescador. Y podríamos pensar que académicamente Pedro no era tan ilustre como cualquier otra de los apóstoles. De antemano él lo va a reconocer en su segunda carta, capítulo 3. Cuando dice que Pablo, según la sabiduría que Dios le dio, nos escribió, en las cuales dice hay algunas difíciles de entender. Pedro, hermanos, académicamente no se mide con Pablo. Sabe que Pablo, Dios le ha dado un mayor entendimiento, ensanchamiento o agudeza en cuanto a lo que dice. Pero él depende del Espíritu Santo igual que Pablo. Pero aún así, hermanos, quizás no tenga un destacamiento como lo tendría Pablo. Pues él solo escribe 2 cartas, Pablo escribe 13, ¿sí? En ese sentido. Ahora el mismo texto de la palabra de nuestros Dios, hermanos, tiene que hablar cómo lo hace Pedro. Observe, 1 Pedro 1, 10 al 12. Ver 1:1, ¿quién escribe? 1 Pedro 1:1. Es Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados desde la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, nos dice su metodología, sí nos las dice. Observemos, versos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Vean las expresiones bíblicas. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermanos. No simplemente ellos se sentaron y hablaron y dijeron lo que quisieron. En los versículos, en el capítulo, en su segunda carta va a decir, hermanos, que ninguna de revelación de la Escritura o profecía es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Quiero citar, hermanos, la manera como Lucas escribe diligentemente para que se conozca bien la verdad. Y Pedro dice que los mismos profetas, los mismos apóstoles, porque aquí integra tanto a profetas como apóstoles. Dice que por dirección del Espíritu, hermanos, iban viendo la revelación. Aquí nos da un dato muy importante, que la revelación de Dios es progresiva. Vino de menos a más. Cada vez se hizo más clara. Por eso entendemos, hermanos, que el Nuevo Testamento no es otra cosa que el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Sí? Anticipación le han llamado al Antiguo Testamento y cumplimiento al Nuevo Testamento. ¿Sí? En ese aspecto. Por lo que este pasaje de la Escritura, hermanos, nos tiene que llevar a esa claridad. Y usted va a leer claramente que en el libro de Efesios, cuando Pablo va a hablar acerca de ello, dice que no estamos fundados
sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Ellos, bajo la dirección del Espíritu, nos dan la palabra autoritativa de Dios, que son las Escrituras. Ahora bien, hermanos, regresando a Hechos 17, que es donde estamos basados, Hechos 17, la palabra de Dios va a hablar a vuestras vidas allí. Una vez más, Hechos 17, el mismo texto dice, hermanos, que los de Tesalónica ciertamente recibieron la palabra con toda solicitud, pero al recibirla, dice que escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos entender pues que lo que va a revelar que lo que ellos están hablando es verdad, revelar a la palabra escrita. Los bereanos, a la luz de la palabra escrita de Dios, el texto nos dice, hermanos, que hicieron un examen. En ese sentido, hermanos, honesto, pero un examen exhaustivo de las Escrituras, ¿sí? Un examen exhaustivo de las Escrituras. Y lo hacían, dice, día tras día. Bajo este proceso, lograron o pudieron verificar que las cosas que hablaban los misioneros, a saber, Pablo y Silas, eran así, correspondían a lo que el Antiguo Testamento ya había anticipado. Sí. Ahora, en esta acción que hacen ellos, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Con el paso de los años, Pablo escribiría una carta a la iglesia que está en Tesalónica. Y él también instó, hermanos, a esta iglesia a que ellos validaran todas las cosas que escucharan o leyeran a la luz de las Escrituras. Usted ha de recordar 1 Tesalonicenses 5:21, donde dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Sí? Examinadlo todo, venga de quien venga. ¿Sí? Tiene que ser escudriñado a la luz de las Escrituras. Tiene que corresponder con la verdad. Ahora, cosa, hermanos, que debe seguir hasta nuestros días. Y mucho más cuando muchas ideas humanas quieren hacerse pasar como divinas. Gente que, inspirado humanamente, creen estar hablando divinamente. ¿Sí? Tenemos que seguir examinando todo a la luz de la verdad. ¿Por qué? Porque si hay un convencimiento, tenemos que ser convencidos por la verdad del Evangelio. No solo por mitos, teorías que pudieran ver allí, hermanos. Por lo que este proceso llevó a que los creyentes, a los judíos, fueran creyentes. Fueron persuadidos por la verdad y dice el texto, prueba de esto es que muchos de ellos creyeron. Y aquí creen tanto judíos como griegos, tanto hombres como mujeres. Vean el verso capítulo 17, verso 12. Muchos de ellos creyeron. Y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres, hermanos. Ahora bien, los de Berea no solo conocen la palabra de Dios, también la creen. Muestra de esto fue notorio, hermanos, en sus acciones. Y observe bien, en sus acciones, no solo en relación al mensaje, porque ellos escudriñaron y verificaron que era palabra de Dios, sino también veamos sus acciones hacia los portadores del mensaje, a saber, hacia los misioneros. Sí. Fueron cautelosos y cuidadosos con la escritura y con lo que de ella se decía, pero también fueron cautelosos y cuidadosos con quienes verdaderamente portaban el evangelio. Versos 13 y 14. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo,
fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y aquí cambian términos. Entonces, ¿quiénes? ¿Cómo llama Lucas los de Berea? Les llama hermanos. ¿Cómo les llamó en el verso? Verso 10 dice, entraron en la sinagoga ¿de quién? De los judíos. Y hablando de los judíos, solo se dice que eran, verso 11, más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pero ya en el verso número 13 dice, 14, entonces, más que judíos. Y que recuerden, estos hermanos integran tanto judíos como gentiles, que es el dato que nos dio el verso 12. Ya les llama hermanos porque el verso 12 dice, muchos de ellos creyeron. Sí. Esta expresión, hermanos, nos debe conllevar a creer entonces que la palabra de Dios fue no solo conocida, sino también creída. Y lo que quiero también, hermanos, es señalar es esta manera como ellos, después de haber creído la palabra, ser persuadidos por la verdad del Evangelio, convencidos como tal, ahora, hermanos, están dando frutos. Hay un convencimiento reflejado en acciones. Pues el trato que le dan a los mensajeros, ¿cuál es? Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Es decir, encaminan a Pablo, pero conceden que Silas y Timoteo se quedaran en Berea. Con el paso del relato de los hechos va a decir, les va a rogar, hermanos, a Timoteo y a Silas que regresen. De antemano el 18:5 lo va a decir. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, ¿qué? Por entero entregado a la predicación. Luego se unieron a él, hermanos. Cuán importante después que de verdad no solo amemos la palabra, sino también amemos a los mensajeros de esa palabra. Ellos salvaguardaron, hermanos, que se les hablara la verdad, pero luego salvaguardaron la integridad de quienes en ese aspecto. Reitero que la revelación bíblica fue dándose de manera progresiva. Este dato, hermanos, es importante tomarlo en cuenta, pues las escrituras hasta ese momento solo contenían lo que se conocía como el Antiguo Testamento. Mas todo lo escrito en este había tenido cumplimiento en la persona, o cabal cumplimiento en la persona de Cristo. Y sería este cumplimiento, hermanos, lo que constituiría lo que hoy es el Nuevo Testamento. ¿Sí? A ese grado. Las escrituras como tal, entonces, hermanos, a la luz de lo que presenta aquí el texto, tienen unidad. ¿Sí? Porque se complementan. Antiguo y Nuevo Testamento se corresponden. No hay incongruencia en ellos. Tienen autoridad, siguen siendo la palabra de Dios. Lo que hablaron los profetas es lo mismo que hablan los apóstoles. Tienen credibilidad, porque aunque fue probada, buscaron verificarla, resultó que era palabra de Dios, verdadera de Dios. Y tiene fiabilidad. Por eso dice el texto que muchos de ellos creyeron. A veces nos resistimos muchas veces, hermanos. Si es verdad de Dios, no tenemos otra que aceptarla, creerla, vivirla y compartirla. Es palabra de Dios. Temor es que yo sepa que es mentira y aún así la comparta. Las escrituras, por lo tanto, son la norma, la regla de fe y práctica cristiana. ¿Para qué están las escrituras? ¿Para qué les servían las escrituras a los de Berea? Estas están para ser leídas, conocidas, creídas y compartidas. Ciertamente eran palabras de Pablo, pero estas
estas palabras son las palabras divinamente inspiradas por Dios. Cosa que hemos escuchado a la aclaración que hace Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. ¿Cuán importante entonces es el uso de todo juicio o de nuestro juicio al escuchar nuevas ideas con el fin de que las valoremos, las consideremos, las sopesemos? Los judíos de Berea, hermanos, tuvieron no solo la capacidad de escuchar, sino también la capacidad de analizar al grado de validar que lo que se les transmitía en verdad era palabra de Dios. En un sentido, no se dejaron chamaquear. Los de Berea claramente dijeron: a nosotros no nos van a dar a tole con el dedo. Sí, en ese sentido. Y ahora recordé aquel dicho que quedó incompleto. Aunque nací de noche, ¿sí?, no soy de anoche. A ese grado, hermano, que de verdad podamos hacer juicios certeros. Pues los judíos, hermanos de Berea, de verdad verificaron que fuera la palabra de Dios la que se le estaba hablando. Ahora, no podemos quedar que esto es solo una acción racional, que solo es efecto de ser listo, de ser inteligente, de tener un coeficiente muy elevado. A lo mejor pegándole al de Einstein, ¿verdad? O sea, somos súper listos, porque tenemos agudeza mental. Puedo decir, hermanos, con seguridad que en este convencimiento de los de Berea estuvo presente la obra del Espíritu Santo. Pues el mismo Señor Jesús anticipó, hermanos, que la obra del Espíritu Santo, una de ellas sería la de convencer, la de persuadir. Y no solo de convencer, sino también la de guiar y específicamente a toda la verdad. Lo hemos leído quizás ya cuando nos hemos acercado al Evangelio de San Juan, capítulo 16, los versos 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene, Jesús hablando, que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer al mundo. Y el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo guiando. Y sabemos, hermanos, que la Escritura como tal fue inspirada por el Espíritu Santo. El libro que estamos considerando, que es el libro de Hechos, desde sus inicios se nos dice la obra muy particular del Espíritu Santo. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos. De esa manera la Escritura lo presenta, hermanos. Específicamente, pues, cuando el Evangelio es compartido y es la verdad que convence, hemos de tener claridad en cuanto a esta. Porque, amados hermanos, el Evangelio no se trata de proselitismo, de ganar adeptos a nuestra religión. No tiene que ver tanto con cantidades. Sí, más que con cantidad tiene que ver con calidad. ¿Sí? No es proselitismo en sí. El Evangelio no es lavado de cerebros. Que aquí nos lavan el cerebro y nos hacen cristianoides, ¿verdad? Sí, no. Lo que digas, cuando digas, como digas, quien lo diga. No nos robotizan.
no nos sacan el cerebro, ¿verdad? Aún John Stott tiene un libro muy pequeño, se llama Creer también es pensar. ¿Sí? Creer también es pensar. Mucho menos se trata de fábulas o mitos. Cuando Jesús resucitó, hermanos, se inventaron tantas cosas y Mateo así lo dejó registrado. Observemos brevemente el libro de Mateo. En la resurrección. Usted ha leído ahí Mateo 28 del 11 al 15. ¿Y en qué consiste, hermanos? Miren que quedó un mito. Solo quiero citarlo así. 28:11. Mientras ellos iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados. Los sobornaron, diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y vean, hermanos, hasta los cohesionan. Si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Esto de la corrupción está desde tiempo atrás. Expresamente el verso 15, ¿qué nos dice, hermanos? Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Han divulgado una mentira. Una mentira que fue creída y compartida hasta el día de hoy. Pero esto no es el Evangelio. Es una aclaración que hará Mateo en relación a la resurrección de nuestro Señor, que muchos buscaron desmentir que Él había resucitado. Por eso el Evangelio no se trata de una fábula, de un mito. El Evangelio es el mensaje de salvación a todo aquel que cree en Jesús y viene a Él en fe y arrepentimiento. No se trata de una religión en sí, se trata de una persona. Es redención en Cristo más que una mera tradición. Es redención, no tradición como tal. Si el Evangelio como verdad de Dios persuade, nos convence de que verdaderamente Dios en Cristo ha revelado su plan redentor. 1 Corintios capítulo 2. Aquí voy a dar un salto, hermanos. Es la predicación de Pablo en Corinto, no necesariamente ya en Berea. El relato que sigue es Hechos 18. Pero quiero citar 1 Corintios, hermanos, 2, para ver la manera en que Pablo predicó, a quién predicó, cómo predicó y con qué finalidad predicó. Y no echó manos de artificios humanos como tal. Léalo usted de primera fuente. Parte del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y viene una aclaración muy importante ahí, hermano. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y viene la finalidad, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermanos. Ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sí, hay muchos métodos, hay muchas formas. Eso sigue siendo debatible. ¿Cuál es el mejor método para predicar o hacer evangelismo? Ya hay un sinfín. Hay alguien, hermanos, que usa y claramente dice, ¿verdad?, que se llama el librito El Plan Supremo de Evangelización. ¿Sí? Plan Supremo de Evangelización. Y ahí precisa que el método de Dios fueron los hombres. A través de los hombres Dios dio a conocer su evangelio. ¿Sí? En ese sentido. Hasta aquí entonces tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que sí, muchos creyeron y no creyeron en Pablo. Ciertamente le creyeron a Pablo, pero le creyeron porque Pablo transmitió, compartió la verdad de Dios, contenida en ese sentido en lo que es el evangelio. Hasta el día de hoy, amados hermanos, pues si hemos de creer que sí el evangelio es la verdad que convence, pero convence no porque usamos estrategias, métodos, artimañas, artilugios, sino porque somos conscientes que es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Creemos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que convierte, el que renueva, el que transforma, el que opera la regeneración en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos convence de que verdaderamente es palabra de Dios. Por eso Él hace, a través de la Escritura, Dios hace un llamado eficaz a la luz de la Escritura y por convencimiento del Espíritu Santo. Cada vez entonces que nosotros nos acerquemos a las Escrituras, primero tenemos que cerciorarnos, hermanos, que verdaderamente estamos leyendo la palabra de Dios. Y ese convencimiento tiene que estar de manera muy personal en cada uno de nosotros, ¿sí? Para que la escuchemos con mayor solicitud, para que verdaderamente escudriñemos porque es lo que Dios quiere que conozcamos y creamos, ¿sí? Pero de igual manera, hermanos, tenemos que hacerlo así porque solo de esta manera, al compartirla, al hablarlo, lo haremos con mayor seguridad, con mayor propiedad, con pertenencia, sin titubear, porque estamos hablando lo que Dios quiere que el hombre sepa. Y si esto es así, constataremos de viva experiencia, hermanos, que verdaderamente el Evangelio es la verdad de Dios que convence, porque a nosotros primeramente nos convenció. Así que vamos a orar a nuestro Dios, vamos a ponernos en sus manos, hermanos, porque pareciera que es un imposible que la gente acceda o acepte el Evangelio. A veces no sé cuántas. No, bueno, algunos dicen, hermanos, hasta marometas hemos dado para que la gente pueda venir al Evangelio, hermanos, ¿sí? Habrá un momento donde, con amor, sí, el texto dice, hermanos, os rogamos en que os reconciliéis con Dios. Usted lo puede leer ahí en 2 Corintios 5, del 18 al 21, porque se nos fue dado el ministerio o el misterio de la reconciliación en Cristo. Vamos a orar.